Somos tu voz. Tenemos la oportunidad de compartir los próximos minutos con Daniel Cooper Bermúdez, es el director de Hearts on Venezuela. Lo veíamos en un post hace algunos días ya en Instagram y nos parece muy valioso la reflexión que él realiza sobre un concepto que puede definirse de dos maneras: paz positiva o paz negativa. Gracias por estar allí con nosotros, Daniel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Bueno, vemos que la Venezuela actual no es tan fácil hacerle una lectura de cuál es la verdadera situación, porque, bueno, se van generando, por un lado, no sé, muchos conciertos, muchos videos y fotos en Los Roques, mucho Hotel Humboldt. Por la otra, vemos entonces cifras muy duras y crudas que realizan los distintos observatorios u ONGs en el país sobre cómo están, por ejemplo, los adultos mayores, cuál es la situación en los hospitales, qué pasa con la, por ejemplo, la censura, la falta de libertades en el país, en fin. Por allí entiendo que va tu reflexión con este concepto de paz positiva, paz negativa. Nosotros consideramos desde distintas organizaciones que estamos llevando a cabo una campaña que se llama Entendamos la Paz, que incluyen organizaciones como el Centro de Justicia y Paz y otras organizaciones de la sociedad civil que les importa mucho el tema de la construcción de una paz, que sea una paz positiva, y que en una paz positiva hay respeto a la integridad física de las personas, hay la presencia de derechos colectivos e individuales y se respetan esos derechos, hay garantías para esos derechos y hay mecanismos para transformar los conflictos, para resolver los conflictos de manera pacífica. Y eso no es exactamente la situación en la que estamos ahorita. Ahorita estamos más bien en una situación de paz negativa. La paz negativa se refiere a cuando estamos en un momento de supuesta paz o de supuesta calma después de la tormenta, pero es como estar en el ojo de la tormenta, porque las causas estructurales de todas las crisis que hemos vivido y que seguimos viviendo de ciertas maneras siguen presentes. Entonces no tenemos, por ejemplo, ahorita este año se proyecta que va a haber un crecimiento económico, pero es un crecimiento económico de un 5% de lo que se predice después de haber vivido una caída del 80% del PIB desde el 2013. Entonces se percibe que ya no hay la hiperinflación que estuvimos, de que hay mayores oportunidades, pero sin embargo sigue siendo en un contexto de desigualdad extrema, en la que, bueno, se ven unas mejoras en la calidad de vida de los municipios Chacao, capaz y en ciertas parroquias de las ciudades principales del país, pero no es la situación generalizada. Sigue habiendo una emergencia humanitaria compleja y sigue habiendo escasez de los servicios públicos graves y son situaciones que hay que atender, que no porque no estamos en un momento de, por decirlo así, que parecen las cosas que se están estabilizando, pero no es una paz positiva lo que se siente, es una paz negativa en la que el conflicto que generó las crisis que generaron toda esta situación en que seguimos viviendo, siguen estando presentes y pueden rebrotar de distintas formas en el futuro. ¿Cómo llegar entonces, cómo lograr, Daniel, esa paz positiva, realmente la paz que todos anhelamos, de estar pues en el cauce, en el camino de una Venezuela que realmente crezca, que prospere, en la que hayan oportunidades, haya además igualdades, servicios, en fin, esa paz positiva? ¿Cómo las estamos? ¿Cómo lo entienden ustedes? La paz positiva la podemos ver en el momento actual de que hay que construirse, porque la paz no es un estado al que se llega, sino es un proceso. Y en ese proceso de construcción de paz tenemos que estar pendientes de cómo podemos transformar el conflicto y atender las causas estructurales del conflicto. Entonces hay temáticas esenciales que estructuran cómo estamos en la sociedad, que tienen que ver con la desigualdad, con mejorar la cultura democrática en el país, con la inclusión de las mujeres en todos los sectores de la participación pública y más igualdad en general en la sociedad. Una relación, repensar nuestra relación económica con la naturaleza, de que hemos tenido una economía muy dependiente de la renta petrolera,
y ahora también de la minera. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos replantear una vida económica sostenible de cara a los desafíos del cambio climático? Entonces, hay que ir pensando en la transformación del conflicto y de las causas estructurales, igual atendiendo las peores consecuencias de los efectos que estamos viviendo con la asistencia humanitaria, velando por el respeto de los derechos humanos y que no haya procesos de repetición de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que ya institucionalizar los mecanismos para que no vuelva a ocurrir un fenómeno de hiperinflación e institucionalizarlos para que no vuelva a ocurrir, para que el mismo Estado no permita que esas cosas ocurran. Pero la clave de todo esto es hablar. Tenemos que hablarnos entre todos los actores sociales y políticos, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que aprender a llegar a acuerdos básicos para poder reconciliarnos, para poder ir reconstruyendo ese país, para que los conflictos los podamos resolver de manera pacífica, democrática, incluyendo a todos los actores, con visión de enfoque de género, para que podamos ir resolviendo nuestros problemas, y eso se hace hablando. Es fundamental. ¿Crees que con el actual régimen político que hay en Venezuela se puede lograr esa paz positiva, por ejemplo? Bueno, eso depende de todos los actores en el país, principalmente la voluntad política de las mismas autoridades, pero para eso están las negociaciones en México. Entonces, eso es un espacio en el que como sociedad le debemos apostar, y no solamente a las negociaciones en México, sino a un diálogo social amplio de todos los actores y hacer el esfuerzo, porque si la misma sociedad no hace el esfuerzo, la misma sociedad civil no hace el esfuerzo, los actores políticos no hacen el esfuerzo, entonces no va a ser posible. Pero en toda la historia latinoamericana, incluso la misma venezolana y evidentemente mundial, hay conflictos que han sido incluso peores que la que hemos tenido acá en Venezuela, y las sociedades las van trabajando y son procesos duros. Podemos ver ahorita en el ejemplo de Colombia con los acuerdos de paz. Hace nada más este año, tanto de la parte de militares del gobierno como los dirigentes de la FARC han pedido disculpas públicas directamente a las víctimas y a la sociedad. Y son procesos muy impresionantes que uno se puede imaginar ese futuro en Venezuela, y que podamos construir un futuro con paz en Venezuela, en la que hayan garantías de no repetición de lo que hemos vivido, y además de todas las fallas estructurales, sociales, que también venimos, que son de larga data, que no son simplemente de los últimos 20 años, sino que podamos construir una sociedad que en verdad sea buena y con una igualdad y oportunidades, equidad para todas las personas, que haya mayor participación de las mujeres en la vida pública, eh, y garantías de los derechos de todas las personas, que es lo que estamos buscando. ¿Cuáles sientes tú que son las mayores fortalezas que como sociedad, a pesar de todo este cuadro conflictivo y difícil que estamos viviendo, cuáles rescatas tú como fortalezas de la sociedad venezolana que vayan apuntalando hacia ese cambio que necesitamos? ¿Qué ves tú de bueno en nosotros los venezolanos? Esa pregunta me encanta porque precisamente en Hearts on Venezuela y de lo que he visto como defensor de derechos humanos, yo trabajo con muchas organizaciones de la sociedad civil, y en verdad la resiliencia y la solidaridad que hemos practicado en todos estos años de crisis y de conflicto ha sido impresionante. Cada quien conoce de este tipo de cuentos de que, bueno, algún vecino, alguna vecina le hace falta una ayuda, le hace falta completar para comer, y aparecen los vecinos para ayudar. Si no hay agua en la comunidad o en el edificio, bueno, el condominio se pone de acuerdo para buscar una cisterna para solucionar. Igual cuántas veces no hemos apoyado a amistades que están en una situación médica sensible, y bueno, los llevamos para el hospital, buscamos cómo recaudar fondos, les preparamos comida, y en nuestro día a día resolvemos muchos conflictos, y eso a veces no nos damos cuenta de que nuestra vida a lo cotidiano está lleno de conflictos que usamos la palabra para dirimir esos conflictos. Cuando tenemos un conflicto con algún familiar o con algún colega en el trabajo, lo mejor no es buscar siempre
a ver quién tiene la razón, porque así nunca vamos a mejorar como no sé, nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios familiares, nuestros espacios comunitarios. Entonces, esa misma fábrica y esas mismas técnicas, esa misma cultura de conversar las cosas para mejorarlas para todo el mundo, así no tenga yo la razón última, son como los ingredientes que ya tenemos que para mejorarlo al nivel macro. Y eso ya lo practicamos en el nivel micro, sino que hay que, bueno, ir buscando las maneras en las que con fundamento en la verdad, sin negar lo que ha ocurrido, y que eso siempre sea el fundamento para construir unos acuerdos hacia el futuro que todos podemos desear, que todas y todas podemos desear, una visión compartida de país. Bueno, te agradezco mucho estos minutos. Muy positiva, además, tus palabras, buscando precisamente eso de la paz positiva, muy alentadoras, además. Muy agradecido. Y bueno, quedamos súper en contacto. La gente podrá ubicarte, por supuesto, por Hearts on Venezuela y tener más relación y eso que tú hablabas anteriormente, pues subirle a la comunicación, al tema de tratar de entendernos, de hablar. Sí, totalmente. El objetivo de esta campaña, con la etiqueta lo pueden buscar en Twitter, hashtag Entendamos la Paz, y en la cuenta también de CEPAZ, de Hearts on Venezuela en Twitter, vamos a tener otro Twitter Space, que vamos a seguir conversando sobre estos temas con otros expertos, porque ya hay muchas personas venezolanas que están trabajando esto desde la experticia, desde las universidades, desde la academia, desde la sociedad civil, y ahora le toca a la misma sociedad venezolana irse apropiando de construir un lenguaje, de construir una manera de hablarnos entre nosotros y entre nosotras para lograr este cambio hacia la paz, construir este lenguaje de la paz, que es una narrativa común de la sociedad que queremos vivir. Entonces, muchísimas gracias en verdad por la invitación. Esto es parte de lo que queremos construir. Muy amable, gracias. Daniel Cooper Bermúdez, con nosotros, director de Heart on Venezuela. Somos tu voz.